Hola, ¿cómo están, queridos adultos mayores? Otra vez aquí con ustedes, meditando estos momentos o estos pasos que tendríamos que dar para envejecer y envejecer bien. Recuerdan ustedes, voy a dar un breve repaso de los temas que hemos visto para que ustedes recuerden y vayamos haciendo el eslabón. ¿Por qué? Porque estos tres temas que vamos a tratar ya en estos últimos 3 temas tienen más bien la idea de elevarnos, es decir, de llegar a un culmen que después de haber pasado, vivido todo lo que hemos reflexionado, ahora llega el momento de cosechar y cosechar para bien. Miren, me ha pasado que voy a algunos adultos mayores a visitarlos y muchos no quieren recibir al sacerdote. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que el sacerdote llegue y se mueran. Es una creencia que han albergado desde hace mucho tiempo, y sobre todo las personas que no tienen este acercamiento a Dios. No es el caso de ustedes, eso espero. Repasemos entonces. ¿Cómo empezamos Primero empezamos dándole sentido a la vejez, donde recordábamos un poquito lo que le daba sentido a nuestro ser viejos, y recuerdos, esperanzas, anhelos, etc. Luego decíamos cómo aceptar también el que ya estamos viejitos y que hemos vivido mucho, y hablábamos de reconciliarnos con el pasado, hablábamos de aceptar nuestros propios límites, hablamos de aprender a convivir con la soledad. Después hablábamos de los desprendimientos. Si ustedes han de recordar, desprenderse de los bienes, desprenderse incluso de la salud, de las relaciones, de la sexualidad, del poder, del ego. Después hablábamos de la fecundidad. Del adulto mayor siempre va a ser fecundo, con su sabiduría, con su ejemplo, etc. Y hablábamos también de cómo convivir con la pareja, envejecer juntos, como también envejecer en grupo, es decir, con los demás. Y luego hablábamos de las virtudes de la ancianidad, y hablábamos de la serenidad, de la paciencia, de la bondad o benevolencia, hablábamos de la libertad, hablábamos de la gratitud y terminábamos hablando del amor. Posteriormente, en los 2 últimos temas, hablábamos de el manejo del miedo, el miedo en el adulto mayor, y la depresión también, que es una de las compañeras que nos pueden acompañar, que pueden ir a nuestro lado cuando nosotros no sabemos o no aceptamos nuestro envejecimiento. Y ahora quisiera hablar con ustedes de algo que nos cuesta trabajo conjugar con los consejos que podemos dar a nuestros nietos, como es el silencio. Nosotros como adultos mayores tenemos mucho tiempo para meditar, mucho tiempo para reflexionar. Y es aquí donde viene el silencio, donde a veces repasa uno la vida en esa forma contemplativa, donde alcanza uno a descubrir y hasta donde se acuerda. Yo veo de repente en algunos adultos mayores que tengo la oportunidad de platicar, que tenemos que ser muy sinceros de que nuestras iglesias están llenas de adultos mayores. Nos falta algo que no hemos podido atraer a las nuevas generaciones, pero vemos a estos adultos mayores y cómo se ponen a pensar e incluso a meditar sobre el trato con su mamá. Su mamá ya no existe y a lo mejor ya tiene mucho tiempo que falleció, sin embargo la recuerdan. Si nosotros nos pusiéramos a contemplar nuestro pasado, pero de una forma armoniosa, donde quisiéramos reconciliarnos con aquellas cosas que a lo mejor no hicimos bien, yo creo que sacaríamos mucha riqueza. Este es el silencio que debe de tener el anciano, donde voltea hacia atrás y sí ve los desencantos, pero también ve las satisfacciones y las contempla y las hace suyas, donde se perdona sus errores, pero también se da la oportunidad de ver qué tiene que corregir hasta este momento. No puede ser solamente una contemplación inútil o una contemplación pasiva. Tenemos que voltear hacia atrás
atrás y ver qué es lo que tenemos que corregir. Si hicimos sufrir mucho a una persona y todavía esa persona está con nosotros, es tiempo de hacerla feliz. ¿De qué manera? A lo mejor de repente con nuestro silencio la hemos fastidiado tanto con nuestra forma de ser o con nuestra forma de actuar, que a lo mejor tendría que ser ese silencio meditativo. No puede ser con sentimientos de culpa, porque los sentimientos de culpa van a alborotar otros sentimientos en nuestro interior, y lejos de ser ese silencio que sana las heridas, va a ser un silencio que abre las heridas. Entonces nosotros tendríamos que ver y descubrir cuáles fueron las oportunidades desaprovechadas, cuáles fueron las oportunidades que aprovechamos, como también descubrir que hay recuerdos que nos agobian y hay que reconciliarnos con ellos. ¿De qué manera? Ustedes me dirán, ¿cómo le hago? Y pues yo lo único que les puedo decir es que tendríamos que atraer esos recuerdos y que vayan sanando día con día. El recuerdo tendría que ser sanador. El recordar, el ponernos a meditar nuestro pasado tendría que ser liberarnos de todo aquello que traemos cargando. El poder del secreto, o el secreto de recordar y sanar, es que nos vayamos liberando. Por lo tanto, sería importante para los ancianos evitar revolver en las heridas del pasado y aprender a recordar de modo que estas vayan sanando. Cuando los ancianos relatan a algunos tramos de su pasado, sin amargura ni reproches, el efecto ya es de por sí purificador y sanador, pues se aplacan las heridas que sufrieron en el transcurso de sus vidas. Cuando se limitan a estar sentados reflexionando, cuando ofrecen sus recuerdos de vida a Dios, se produce la sanación y sienten paz en su interior. El recuerdo no solo nos pone en contacto con el pasado, puede ayudarnos a aceptar nuestra situación en el presente. Hoy mismo, los recuerdos nos proveen de un sostén en medio de la inestabilidad de la vejez. Cuando son buenos, brindan esperanza y confianza en el futuro. Nuestra esperanza se construye sobre nuestros recuerdos. Sin recuerdos no hay expectativas. No siempre tenemos conciencia de que los buenos recuerdos forman parte de las mejores cosas que podamos ofrecernos unos a otros. Los ancianos que recuerdan su pasado no huyen del presente, más bien nos permiten avanzar con esperanza y confianza. Mientras podamos compartir el recuerdo de la vida de hombres y mujeres en los que se manifiesta el amor de Dios, tenemos una razón para avanzar hacia nuevos territorios en los que se ocultan nuevas historias. Para que hagan bien a las personas, el recuerdo debe de ir acompañado de gratitud. ¿Qué quiere decir eso? Siempre agradecer. Agradecer por los errores, agradecer por las alegrías, agradecer por los dolores, agradecer por las carencias como también por las abundancias. Si nosotros tenemos esa actitud de agradecer, miren, vamos sanando nuestro pasado. Cuando miran ustedes las fotos de su viejo álbum familiar y recuerdan a sus padres, a su niñez, seguramente les invadirá un sentimiento de gratitud que nos tiene que llenar también de paz. Quienes recuerdan con tanta gratitud el pasado se vuelven personas sosegadas, tranquilas, que irradian concordia. ¿Sí? También no podemos negar que existen ancianos que siguen inquietos y siempre creen que deben realizar esto o aquello y difunden un constante ajetreo a su alrededor. Están regañando a medio mundo porque no hacen, porque dejan de hacer. Veo de repente personas adultas mayores como ustedes que con su bastón y ahí andan arreando a los demás porque tienen que hacer algo según ellos. La inquietud que tienen dentro la manifiestan hacia afuera. ¿Qué tendríamos que hacer? Las personas sosegadas, en cambio, ofrecen un punto de reposo aún en medio de las turbulencias cotidianas y apaciguan el trajín de los demás.
Yo creo que una de las cosas que nosotros tendríamos que hacer es eso, ser un momento de sosiego. Me daba mucho gusto ahora que he cambiado, que me han cambiado de comunidad, donde fui a visitar a algunos enfermos y algunas personas los encontraba en su patio, otras en la calle. Aún dentro de esta gran ciudad todavía hay esos espacios donde se sientan en la calle simplemente a contemplar su colonia gris o a contemplar los espacios verdes. Bueno, el caso es que se ponen a contemplar y los veía, llegaba con una persona, sí, con la expectativa de que iba a ir a visitarla, pero también con esa paz de estar platicando y de que pasaba la gente y la invitaba a sentarse ahí a un lado de ella. Esta idea esta imagen me quedó tan grabada que yo pensaba, si los adultos mayores y los ancianos tuvieran esa alma sosegada, invitarían a dejar un momento el trajín para sentarse a escuchar sus historias. Que esto es lo que tienen que hacer y es lo que tenemos que enriquecer. Pero estas historias se tienen que enriquecer con el silencio meditativo, donde uno recuerda su pasado y a lo mejor con tristeza puede uno decirle al nieto o a la persona: mira, yo cometí este error, no lo vayas a cometer tú. Esto me dolió y me hizo una gran herida. Esto no debería de pasarte a ti. Y yo creo que nuestro consejo puede ayudar mucho a los demás. Ya cuando estamos adultos, tendría que desaparecer esa ansia de querer comunicarse. Yo creo que ya tendríamos que aprender a tener esos momentos de silencio, como meditando nuestra vida y poco a poco asimilando también nuestra muerte. Hablemos de ese paso hacia el Señor. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte cuando hemos vivido bien? Cuando recordamos todavía nuestro pasado, nos hemos perdonado y nos hemos reconciliado con Él. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a reconciliarnos. Llegaba con una persona, me rechazaba la visita del sacerdote y yo me ponía a pensar en eso. Qué terrible el vivir tan inquietos en su interior que pueden pasársela en silencio, sin embargo renegando. Escuchaba la expresión, que tampoco es buena, de uno de los, no sé si era hijo o nieto, y me decía: es que ya me tiene harto. Qué terrible que se puedan expresar así de nosotros los adultos mayores. Y a veces lo propiciamos, o sea, tampoco nos hagamos las víctimas. A veces propiciamos que se expresen así. ¿Por qué? Porque somos aquellos que estamos todavía tan inquietos que no hemos logrado este silencio meditativo, y que el silencio que logramos es para reclamarnos, y que en ese reclamo le queremos reclamar a todo mundo. Lo hablábamos ya en alguna ocasión, no sé si ustedes recuerdan, cuando yo les decía, si no aprendemos a desprendernos también de nuestra vida, vamos a estar peleados con los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen vida, tienen ímpetu, y nos da envidia que ellos puedan hacerlo y que nosotros no. El silencio meditativo auténtico, el que hace crecer, es aquel que contemplas tu pasado y dices: cuando yo estaba en esa edad también hacía lo mismo. Y lo comprendes, y lo perdonas, y lo amas. Este es el anciano que sabe guardar silencio y que no hace un revoltijo de actividades en su interior que ya no puede hacer y sin embargo quiere proyectar en los otros. Descubrir hasta la mínima mancha en una planta, en una flor, o la belleza de la flor. Oigan, es hermoso poder contemplarlo ya sin prisa. Ahora disfrutar ya de tu jardín, ahora disfrutar de esa planta que habías regado durante tanto tiempo. Es tiempo de descubrir las bellezas que la vida nos está ofreciendo. Otro aspecto del silencio nos muestra que a partir de él pueden nacer palabras que iluminen la vida de las personas. A partir de nuestro silencio pueden nacer esas palabras. Claro, vuelvo a decir, un silencio sosegado, un silencio reconciliador, un silencio sanador.
El silencio inquieto no nos va a traer eso. Así las pocas palabras que un anciano habla pueden significar un faro en nuestro camino, un súbito destello del más allá. El cielo se abre ante tales palabras. Vean ustedes el don que podemos tener y que desaprovechamos a veces por estar renegando de nuestras enfermedades, de lo que no hicimos o lo que en algún momento hicimos y que nos causa culpa. Ya es tiempo de contemplar la vida con benevolencia y perdonarle también a la vida las carencias. Ya es tiempo de voltear hacia el pasado y descubrir en tus pies callosos quizá que también en esa pobreza o en ese andar descalzo descubriste y saboreaste también a la Madre Tierra. Dale gracias a Dios por todo eso. El silencio de los ancianos también se manifiesta en el arte de escuchar. El anciano que escucha, que atiende, es también un tesoro en nuestras vidas, en nuestras casas. Ya no se sienten obligados a expresarse en todo momento. Escuchan y reflexionan acerca de lo escuchado. No son de los que responden inmediatamente con el regaño. A veces simplemente escuchan. En un momento dado añadirán una palabra y tendremos la impresión de que esa palabra es la palabra que yo esperaba, la palabra precisa y que han dado en el clavo y que esta palabra nos indica un rumbo. Esto es lo que hace el anciano cuando guarda silencio. Se enriquece tanto que sabe perfectamente qué palabra dar y en qué momento también callar y solamente escuchar. Sabe cuando la persona se quiere desahogar y que no necesita ni un consejo, que él ya sabe la respuesta, pero que necesita un oído que lo escuche. Y es ahí donde el anciano calla para asimilar, para recibir y dejar que aquella persona pueda soltarse, lo que llaman en algunos ámbitos contención, ¿no? Contener a la persona. El silencio de los ancianos no equivale a una repulsa, sino a una invitación. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que descubrir cuando el anciano se queda callado? A lo mejor sí, la pregunta sería: ¿en qué piensas? ¿De qué te acuerdas? Y seguramente el anciano te compartirá muchas experiencias hermosas. Cuando el anciano no tiene o no siente la necesidad de hablar y sino de mantenerse en silencio, es entonces que también puede entrar a una iglesia y quedarse quieto. Hay una anécdota del Beato Juan 23, Santo Juan 23, que un día lo andaban buscando por toda la casa y no lo encontraban, hasta que por fin lo encontraron y le preguntaban: ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y el Papa contestaba: estuve sentado. ¿Nada más sentado? Sí, diciendo: tú estás aquí y yo estoy aquí. Y que le preguntaban: ¿y nada más eso? Nada más. Este es el silencio de oración, donde llegas a una iglesia, experimentas la paz y alcanzas a descubrir ese sosiego, esa paz que da el saber que Dios está ahí, que ya no tienen mucho que hablar, puesto que el Señor sabe todo lo que ha transcurrido en tu vida y que solamente puedes decirle a veces: gracias. Pero he escuchado los gritos de algunos donde le piden: ya sáname, haz que esta rodilla se componga para que yo vuelva a hacer esto. Oye, ¿por qué no mejor te sientas frente al Señor y le dices: aquí estoy, aquí estás? Y disfrutar mutuamente de la compañía, porque seguramente Dios estará disfrutando de tu compañía. Date esos espacios. Veo de repente algunos de estos adultos mayores que tienen esa paz y que buscan también esa paz. ¿Cómo pueden hacerse una hora de camino de su casa a la iglesia? ¿Por qué? Porque caminan lento, porque van haciendo paradas. Pero cuando llegan ahí, se les alcanza a ver la satisfacción de estar en ese ámbito, de estar en ese lugar donde saben que está Dios. Y ellos alcanzaron a llegar a la cita. ¿Por qué no hacerlo?
Ay, es que ya no puedo caminar. Ay, es que me tardo mucho. Tienes todo el tiempo del mundo. Date esos espacios también para acudir a tu capilla, a tu parroquia, y quédate un momento ahí simplemente con Él. Ahí donde está Él y donde estás tú. Y platica desde tu vida. ¿Qué es lo que reflexiona el anciano en silencio? Reflexiona sobre lo vivido y, ¿por qué no?, sobre sus caminos espirituales, sobre sus oraciones, sobre sus intentos de trabajar sobre sí mismos mediante la abstinencia, la ascesis, para llegar a ser mejores. Es decir, donde meditas lo que quieres dejar, lo que ya no quieres cargar, lo que ya no quieres hacer. En el silencio ante Dios, ustedes recuerdan cuán relativo es todo y que hacemos lo que hacemos y lo que ideamos, y en silencio entregan a Dios el corazón, la vida, y es entonces que también el corazón se apacigua. La tradición espiritual conoce la diferencia que existe entre el sosiego y el silencio. El silencio siempre va a entrañar un hacer. La persona deja de hablar, hace silencio, calla, sabe guardar silencio, es una virtud. El sosiego es un estado donde la capacidad de callar forma parte del ser humano. El sosiego es algo que alcanza al ser humano. Está ahí como un regalo sin que le haga nada. Simplemente quedarse quieto y saber que ahí está Dios. Cuando ustedes tengan la oportunidad de salir a la naturaleza, descubran ese misterio. Hace poco hacíamos un ejercicio con el grupo de la parroquia anterior donde estaba yo, el grupo del Perpetuo Socorro, y me los llevaba. Hay un parque que, si no conocen, aquí cerca, el Parque de los Ciervos, y entonces nos íbamos ahí y los tiraba en el pasto. Hay unos lugares muy hermosos en ese parque donde los tiraba en el pasto y los ponía a que contemplaran las nubes. Yo les decía, descubran más allá de las nubes que hay. Descubran cómo todo eso que los envuelve les puede dar esa paz, esa tranquilidad. Quédense sosegados simplemente contemplando hacia arriba. Y los ponía un momentito y se veía ese momentito de paz que ellos disfrutaban, del silencio, del sosiego, de mirar más allá de las nubes. Porque al fin y al cabo, en nuestra idea o nuestra, ¿cómo le podríamos decir?, comparación, es lo que anhelamos, ir más allá de todo eso para encontrarnos con Dios. La naturaleza nos ofrece muchas veces la oportunidad del sosiego. A veces sus hijos los invitan al mar, váyanse al mar, quédense sentados ahí contemplando el ir y venir de las olas o la inmensidad del océano, y verán ustedes cómo inmediatamente vendrá la idea de Dios. En la naturaleza, cuando vemos los árboles, las montañas, cuando tenemos un paisaje hermoso frente a nuestros ojos, aún los paisajes áridos nos traen esa nostalgia de Dios. Y que la nostalgia de Dios quiere decir, ya quiero estar contigo, ya quiero estar en tus brazos, ¿no? El sosiego, la quietud, no es la mera ausencia de barullo y de palabras. Tiene una calidad que le es propia, la calidad del ser en estado puro. No hay nada que esconder, no hay nada que negar, sino que nos quedamos tranquilos. ¿Qué pasa cuando nos reconocemos pecadores, nos reconocemos débiles y nos entregamos hacia Dios? Viene la paz, pero aguas con el ego, aguas con cuando tenemos ese ego inflado. Ese siempre nos va a traer que necesitamos hacer esto otro, etc. Entonces, aguas con eso. El anciano no solo calla, también se ha aquietado. De él parte sosiego. Cuando un anciano se ha aquietado ante Dios, se vuelve un puerto de paz para los demás. Así como nos llega un aire sosegado cuando entramos en una iglesia o estamos en la naturaleza, el anciano esparce sosiego a su alrededor que resulta en bendición para su entorno. Bien, ahí dejo esta meditación. Fíjense que
quisiera este día no hacer una oración donde yo hable, como lo hemos hecho en los momentos anteriores. Hoy me gustaría que ustedes más bien se quedaran quietos. A lo mejor se acaba el video, ya se cierra el video, pero ustedes quédense quietos un momento, donde solamente sea el silencio. ¿O saben qué? Mejor les voy a pedir a los de comunicaciones que editan estos videos que después de esta charla les pongan 5 minutitos, no, es mucho, 3 minutitos de música relajante, de algunos sonidos naturales, y ustedes quédense quietos ahí, meditando. Traten de recordar un poquito su pasado y reconcíliense con él. Traten de recordar aquellas cosas que a lo mejor no fueron tan buenas y que las traen cargando. Perdónense, ustedes mismos, díganse Francisco, Manuel, como ustedes se llamen, Francisca, Manuela, como ustedes se llamen, díganse, te perdono ese momento en que no supiste qué hacer y por eso cometiste el error. Perdónense, reconcílense con ese pasado. Quédense un momento en silencio, disfrutando también cómo Dios los abraza y los hace experimentar esa paz, esa tranquilidad. Así es que quédense ahí meditando sobre eso. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!